Querida amiga, querido amigo, siéntate conmigo un momento y respira antes de seguir escuchando, porque lo que voy a decirte ahora puede incomodarte, pero también puede explicarte por fin por qué nada de lo que has hecho hasta ahora ha funcionado. Has leído, has entendido, has reflexionado, incluso has tomado decisiones aparentemente firmes y aún así sigues atado a esa persona. No de una forma visible. Quizá ya no le escribes, quizá ya no la buscas, quizá incluso te convences de que esto ya lo tengo superado, pero tu cuerpo sigue reaccionando, tu mente vuelve y hay momentos del día en los que el dolor aparece como si no hubieras avanzado nada. Y ahí es donde empieza la frustración, porque te dices que algo falla en ti, que no sabes soltar, que te falta fuerza o madurez emocional. Quiero que escuches esto con mucha atención sin defenderte de ello. Y si el problema no es que no sabes soltar, sino que estás cometiendo un error muy concreto al intentarlo. Un error tan común que casi nadie lo ve, porque está disfrazado de esfuerzo, de voluntad y de buenas intenciones. El error de intentar arrancarte un vínculo a la fuerza, como si el apego fuera una decisión racional y no una experiencia emocional profundamente inscrita en tu sistema nervioso. Intenta soltar desde la exigencia, desde la prisa, desde el ya debería estar bien, y tu cuerpo interpreta eso como una amenaza, no como una liberación. La mayoría de las personas que no consiguen soltar no están fallando por débiles, ni por dependientes, ni por inmaduras. Están fallando porque se están tratando con dureza en el momento en el que más regulación y comprensión necesitan, se obligan a pasar página sin haber procesado el impacto, se empujan a olvidar cuando todavía hay emociones sin integrar y convierten el proceso de sanar en una lucha interna agotadora. Y cuando sanar se convierte en lucha, el apego se refuerza, no se disuelve. Quizá te reconoces en esto. Te dices que ya entendiste que esa persona no vuelve, que no era para ti, que no te hacía bien, lo sabes con la cabeza. Pero cada vez que aparece un recuerdo, una canción, una imagen, algo dentro de ti se activa. Y entonces te enfadas contigo, te reprochas sentir, te exiges más control. Ese es el punto exacto en el que el error se instala, porque no se puede soltar aquello que se está intentando controlar desde el rechazo. El sistema emocional no funciona así. Cuanto más le dices a tu mente que no piense, más piensa. Cuanto más le exiges a tu cuerpo que no sienta, más se tensa. No te lo han explicado así. Te han dicho que soltar es decidir, cerrar, pasar página, mirar hacia adelante, pero nadie te ha dicho que hay una diferencia enorme entre comprender algo y estar emocionalmente preparado para soltarlo. Y esa diferencia es la que explica por qué hay personas que parecen avanzar rápido y otras que se quedan atrapadas aunque hagan todo bien. No es un fallo de voluntad, es un desfase entre la mente y el cuerpo. Quiero detenerme aquí un segundo y pedirte algo muy concreto, porque no es un gesto vacío ni simbólico sin sentido. Escribe en los comentarios esta frase, solo esta frase: no estoy roto, estoy en proceso. Escríbela aunque te parezca simple, aunque no creas del todo en ella todavía. Cuando verbalizas algo así por escrito, tu cerebro activa un compromiso interno, pone palabras a lo que hasta ahora era solo ruido emocional y empieza a reorganizar la experiencia desde un lugar menos castigador. No es magia, es coherencia interna. Y si este mensaje te está removiendo, compártelo por WhatsApp con alguien que sabes que está intentando soltar a alguien y no puede. No para darle consejos, sino para que no se sienta solo ni defectuoso en su proceso. A lo largo de este vídeo vamos a ir desarmando ese error paso a paso. Vamos a entender por qué la fuerza no funciona, por qué cuanto más intentas olvidar más recuerdas, por qué la prisa por sanar alarga el dolor y qué cambio de mirada es necesario para que el desapego empiece a ocurrir de verdad, sin violencia interna. No te voy a prometer soluciones rápidas ni atajos emocionales. Te voy a ofrecer algo mucho más honesto, comprensión profunda de lo que te está pasando y un camino que no te enfrente contigo mismo. Si sigues escuchando, vas a dejar de tratarte como un problema y vas a empezar a verte como alguien que está atravesando un proceso legítimo. Y eso, aunque no lo parezca ahora, es el primer paso real para soltar. Antes de seguir avanzando, necesito que entiendas con calma cuál es ese error del que estamos hablando, porque no es superficial ni evidente y por eso mismo te ha mantenido atrapado durante tanto tiempo. El error no es amar, no es recordar, no es echar de menos. El error es forzarte a soltar cuando tu sistema emocional aún no se siente seguro. Ese es el núcleo del problema. Has intentado soltar desde la presión, desde la exigencia, desde la idea de que ya deberías estar en otro punto y cada vez que lo haces así, algo dentro de ti se resiste con más fuerza. Cuando te obligas a soltar, cuando te repites que esto ya tendría que haber pasado, tu cuerpo no entiende ese mensaje como una orden lógica. El cuerpo entiende amenaza
entiende pérdida sin sostén, entiende abandono interno y entonces activa el apego como un mecanismo de defensa, no para hacerte daño, sino para protegerte. Por eso cuanto más te empujas a olvidar, más presente se vuelve esa persona. Por eso cuanto más te dices que no debería doler, más intenso se vuelve el dolor. No es un fallo tuyo, es una respuesta automática del sistema nervioso ante una exigencia emocional para la que aún no hay base. Aquí aparece una de las confusiones más grandes que veo constantemente en consulta. Creemos que soltar es un acto de fuerza, cuando en realidad soltar es una consecuencia. No ocurre porque tú lo ordenes. Ocurre cuando el sistema interno percibe que ya no necesita aferrarse para sobrevivir emocionalmente. Pero si intentas acelerar ese proceso a base de control, lo único que consigues es generar más ansiedad, más vigilancia, más rumiación mental. Empiezas a observarte constantemente para comprobar si ya estás mejor, si ya duele menos, si ya avanzaste. Y esa autoobservación constante mantiene el vínculo activo. Seguramente has hecho muchas cosas bien. Has cortado el contacto, has eliminado mensajes, has intentado distraerte, has ocupado tu tiempo, has racionalizado la situación y aún así, por dentro, sigues en guerra. Porque todo eso lo has hecho desde la idea de que sentir es un problema que hay que eliminar cuanto antes. Y sentir no es el problema. El problema es pelearte con lo que sientes. Esa pelea interna es lo que mantiene vivo el apego. Quiero que observes algo importante. Cada vez que te dices no debería pensar en esto, estás reforzando el pensamiento. Cada vez que te dices tengo que dejar de sentir, estás aumentando la tensión emocional. Cada vez que te reprochas no haber avanzado más, estás enviando a tu cuerpo el mensaje de que no es seguro estar como está. Y un cuerpo que no se siente seguro se aferra, siempre, no suelta. Por eso este error es tan devastador y tan silencioso. Porque está disfrazado de responsabilidad emocional. Parece madurez, parece autocontrol, parece fuerza, pero en realidad es autoabandono. Es dejar solo a tu sistema emocional en el momento en el que más necesita acompañamiento y ningún proceso de desapego real puede nacer desde ahí. Detente un momento mientras sigues escuchando y date cuenta de algo muy concreto. No estás fallando por no soltar. Estás sufriendo porque te estás exigiendo soltar antes de tiempo. Y cuando entiendes esto, algo empieza a aflojarse por dentro, aunque sea mínimamente, porque dejas de verte como un problema y empiezas a verte como alguien que está atravesando una transición emocional profunda. En el siguiente bloque vamos a ir un paso más allá. Vamos a entender por qué la fuerza nunca funciona en el desapego, por qué el cerebro insiste justo en aquello que intentas eliminar. ¿Y qué ocurre realmente a nivel emocional cuando te dices, tengo que olvidarlo ya? Ahora vamos a entrar en una parte clave del proceso, porque aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse aliviadas por primera vez. Quiero explicarte por qué la fuerza nunca funciona cuando intentas soltar a alguien. Aunque desde fuera parezca lógico pensar que insistiendo más, controlando más o endureciéndote emocionalmente, lo vas a conseguir antes. El cerebro humano no funciona por órdenes directas cuando se trata de vínculos afectivos. Funciona por asociaciones, por seguridad y por regulación. Y cuando intentas arrancar un vínculo a la fuerza, activas exactamente el mecanismo contrario al que necesitas. Cada vez que te dices no tengo que pensar en esta persona, tu cerebro no escucha la palabra no, escucha el concepto. Es como si activaras una alarma interna que dice esto es importante, esto hay que vigilarlo. El resultado es que el pensamiento aparece con más frecuencia, no porque quieras, sino porque el cerebro cree que te está protegiendo. Está intentando resolver algo que tú le estás diciendo sin darte cuenta que es urgente. Por eso muchas personas sienten que cuanto más intentan olvidar, más recuerdan. No es obsesión, es un cerebro hiperactivado por la presión. A nivel emocional ocurre algo muy parecido. Cuando te fuerzas a soltar, estás enviando el mensaje de que sentir es peligroso, de que estar como estás no es aceptable. Eso genera una respuesta de estrés. Y el estrés emocional refuerza el apego, porque el apego es un regulador natural del malestar. El cuerpo busca aquello que le dio calma en algún momento, no porque sea lo mejor, sino porque es lo conocido. Por eso, incluso cuando sabes que esa relación no te hacía bien, algo dentro de ti sigue buscándola. No busca a la persona, busca alivio. Aquí aparece una verdad que cuesta aceptar, pero que es fundamental para sanar. No puedes soltar desde la urgencia. La urgencia es incompatible con el desapego real.
La urgencia nace del miedo a seguir sintiendo, del miedo a quedarte atrapado, del miedo a no avanzar. Y ese miedo mantiene vivo el vínculo. Es como intentar calmar un incendio soplando más fuerte. La intención es buena, pero el efecto es el contrario. Muchas personas se confunden y creen que soltar debería doler menos si lo están haciendo bien. Y cuando duele se asustan, piensan que algo va mal, que han retrocedido, que no están progresando. Pero el dolor no es señal de fracaso. Es señal de que hay una emoción que quiere ser reconocida, no eliminada. Cuando empiezas a entender esto, dejas de pelearte con cada oleada emocional y empiezas a atravesarla con menos resistencia. Y eso, paradójicamente, hace que pase antes. El problema no es sentir. El problema es interpretar el sentir como una amenaza. Cuando cambias esa interpretación, el cuerpo empieza a relajarse. Y solo un cuerpo que se siente mínimamente seguro puede empezar a soltar. No porque tú lo ordenes, sino porque ya no necesita aferrarse para regularse. Esto es muy importante que lo interiorices, porque rompe una creencia muy arraigada, la idea de que soltar es un acto de voluntad. No lo es. Soltar es un efecto secundario de sentirte a salvo contigo. En el próximo bloque vamos a hablar de algo todavía más delicado, pero absolutamente necesario. Vamos a ver el autoengaño más común que mantiene a muchas personas atrapadas sin darse cuenta, incluso cuando creen que ya han avanzado mucho. Y aquí es donde, si eres honesto contigo, puede doler un poco, pero también puede liberarte. Quiero hablarte del autoengaño más común cuando intentas soltar. No es un autoengaño consciente, no es una mentira que te cuentes a propósito. Es una forma de protegerte del dolor que sin querer te mantiene atado. Ese autoengaño suele tener esta forma: ya lo entendí, te dices que ya comprendiste por qué no funcionó, que ya aceptaste que no era para ti, que ya sabes que no te hacía bien. Y probablemente sea verdad a nivel racional. Pero entender no es lo mismo que integrar. Y aquí es donde aparece la trampa. Porque mientras te repites que ya lo tienes claro, tu cuerpo sigue reaccionando. Sigues mirando el móvil con una expectativa mínima, sigues interpretando silencios, sigues preguntándote qué estaría pasando si las cosas hubieran sido distintas. No porque quieras volver, sino porque una parte de ti todavía no ha cerrado el ciclo emocional. Este autoengaño es peligroso porque te hace creer que cualquier emoción que aparece es un retroceso. Y entonces empiezas a vigilarte, a controlarte, a exigirte coherencia constante. Si ya lo entendí, no debería doler, y cuando duele te enfadas contigo. Ese enfado interno vuelve a activar la lucha y la lucha vuelve a activar el apego. Es un círculo muy sutil pero muy potente. Hay algo que casi nadie se atreve a mirar de frente y es esto: a veces no sigues atado por amor, sino por esperanza. No una esperanza clara, no una fantasía consciente de volver. Es una esperanza pequeña, casi invisible. La esperanza de que algo cambie, de que el tiempo ordene las cosas, de que la otra persona se dé cuenta. Y mientras esa esperanza exista, aunque sea mínima, el sistema emocional no suelta. Porque soltar implicaría aceptar una pérdida definitiva, y eso duele más que seguir esperando un poco. Este es el punto en el que muchas personas se confunden, creen que soltar es dejar de pensar en la persona, pero soltar en realidad es renunciar a la expectativa. Y renunciar a la expectativa no se hace por decreto, se hace cuando el cuerpo poco a poco entiende que ya no necesita seguir mirando atrás para protegerse. Mientras tanto, la mente puede decir 1000 veces ya está, pero el vínculo sigue activo por debajo. Si te reconoces en esto, no te castigues. No significa que estés retrocediendo. Significa que hay una parte de ti que aún no se siente lista para cerrar. Y forzar ese cierre solo va a hacer que se resista más. La verdadera madurez emocional no es cortar de raíz lo que duele, sino atreverte a mirar con honestidad dónde sigues esperando sin darte cuenta. Ha llegado el momento, quédate, porque vamos a ir todavía más profundo. Vamos a hablar de qué es exactamente lo que no estás soltando, porque muchas veces no es la persona, sino algo mucho más íntimo y más difícil de nombrar, y cuando lo entiendas, el dolor empieza a tener sentido. Ahora vamos a tocar una parte especialmente sensible, porque aquí es donde muchas personas sienten una mezcla de tristeza y alivio al mismo tiempo. Quiero que escuches esto despacio sin defenderte. Muchas veces no estás intentando soltar a la persona, estás intentando soltar la versión de ti que existía con ella. Y eso es infinitamente más difícil. Cuando una relación se rompe, no se pierde solo alguien. Se pierde un rol, una rutina emocional, una identidad compartida, una manera concreta de mirarte a ti mismo. Se pierde el yo que eras cuando amabas así, cuando te sentías elegido, acompañado, validado, o simplemente no solo. Y eso
no se sustituye de un día para otro. Por eso el vacío duele tanto. No es solo ausencia del otro, es desorientación interna. Este es uno de los grandes errores de enfoque cuando hablamos de soltar. Nos centramos obsesivamente en la persona, pero ignoramos todo lo que esa persona sostenía en nosotros. Quizá con ella te sentías más valioso, quizá más vivo, quizá más seguro, quizá simplemente menos solo. Y cuando intentas soltarla, lo que aparece no es solo tristeza, es miedo a quedarte sin esas sensaciones. El apego en muchos casos no es a la persona, sino al estado emocional que te permitía experimentar. Por eso hay personas que, incluso sabiendo que esa relación no era sana, siguen enganchadas emocionalmente, porque no están listas para reconstruir una identidad propia sin ese vínculo. No saben todavía quiénes son sin ese nosotros. Y nadie te prepara para esa pregunta. Nadie te enseña a transitar ese espacio intermedio en el que ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién vas a ser. Aquí es donde aparece otro autoengaño muy frecuente. Te dices que extrañas a la persona, pero si eres honesto contigo, muchas veces lo que extrañas es cómo te sentías cuando creías que ese vínculo era seguro. Extrañas la familiaridad, la sensación de pertenencia, la promesa de futuro, y soltar eso implica atravesar un duelo mucho más profundo que el simple ya no está. Implica aceptar que esa versión de tu vida no va a continuar, y eso duele de una forma distinta, más silenciosa, más existencial. Cuando no se entiende esto, el proceso se bloquea, porque intentas arrancar el apego sin construir nada nuevo dentro de ti. Es como quitar un pilar sin reforzar la estructura. El sistema emocional entra en pánico y ese pánico se traduce en pensamientos recurrentes, nostalgia intensa, idealización del pasado. No porque el pasado fuera perfecto, sino porque era conocido. Quiero que empieces a mirar tu proceso desde aquí, no como un fallo por no soltar a alguien, sino como una transición de identidad que todavía está en marcha. No estás atrasado, estás en reconstrucción. Y ninguna reconstrucción profunda ocurre sin un periodo de vacío, de confusión, de incertidumbre. Eso no es patológico, es humano. En el siguiente bloque vamos a cambiar algo muy importante. Vamos a dejar de hablar de lo que tienes que soltar y vamos a empezar a hablar de qué necesitas hacer diferente para que el desapego empiece a ocurrir sin violencia interna. No con recetas rápidas, sino con un cambio de estrategia emocional. Llegados a este punto, es importante que entiendas algo que suele generar un gran alivio cuando por fin se comprende. El desapego real no empieza cuando decides soltar, empieza cuando cambias la estrategia con la que te relacionas con tu dolor. Hasta ahora has intentado desprenderte, cortar, eliminar, cerrar. Has tratado el vínculo como si fuera un error que hay que borrar cuanto antes. Y esa mirada, aunque bien intencionada, te ha mantenido en tensión constante. Lo que empieza a funcionar de verdad no es soltar más fuerte, sino dejar de pelearte con el apego. Cuando dejas de verlo como un enemigo y empiezas a entenderlo como una respuesta emocional lógica a una pérdida significativa, el cuerpo comienza a relajarse. No de golpe, no mágicamente, pero sí de forma progresiva. El sistema nervioso deja de estar en alerta continua, deja de sentir que tiene que sujetarse a algo para sobrevivir emocionalmente. Aquí es donde se produce un cambio fundamental. En lugar de preguntarte constantemente por qué no puedo soltar, empiezas a preguntarte qué parte de mí sigue necesitando seguridad. Esa pregunta cambia todo, porque deja de ponerte en contra de ti mismo y te coloca en una posición de cuidado interno. Y cuando aparece el cuidado, el apego ya no necesita gritar tan fuerte. Este cambio de estrategia implica algo que cuesta aceptar: dejar de intentar sentir menos y empezar a permitir sentir mejor. No se trata de recrearte en el dolor ni de quedarte atrapado en él, sino de dejar de huir. Cuando una emoción aparece y tú no la rechazas, no la juzgas y no te exiges que desaparezca, esa emoción cumple su ciclo natural, sube, se expresa y baja. El problema es que cuando luchas contra ella, se queda estancada. Muchas personas confunden regulación emocional con control, y no es lo mismo. Regular no es suprimir, es sostener sin desbordarte, es permitir que la emoción esté presente sin que dirija todas tus decisiones. Y esto solo ocurre cuando te hablas con respeto, cuando dejas de exigirte estar bien antes de tiempo. El cuerpo necesita coherencia interna, no discursos motivadores. En este punto, el desapego empieza a darse casi sin darte cuenta. No porque hayas tomado una decisión heroica, sino porque el vínculo deja de ser la única fuente de calma. Empiezas a construir pequeños espacios de seguridad dentro de ti, momentos en los que no estás pensando en soltar ni en retener, simplemente estás presente.
Y esos momentos, aunque al principio sean breves, son los que van debilitando el apego de forma real. Quiero que entiendas algo importante. No estás atrasado en tu proceso. Estás aprendiendo a relacionarte contigo de una manera distinta. Y eso lleva tiempo, pero es un tiempo fértil, no perdido. Cada vez que eliges no exigirte, cada vez que eliges comprender en lugar de castigarte, estás creando las condiciones internas para que el desapego ocurra sin violencia. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo se nota de forma muy concreta que este cambio empieza a funcionar, no en grandes gestos, sino en señales pequeñas pero profundas que indican que algo se está recolocando por dentro. Hay un momento en este proceso que muchas personas pasan por alto porque están demasiado pendientes de si ya soltaron o no. Y quiero que escuches esto con calma porque es importante. El desapego real no llega con un corte brusco, llega con señales pequeñas, casi silenciosas, que indican que algo dentro de ti se está reorganizando. No son fuegos artificiales ni sensaciones de libertad absoluta. Son cambios sutiles en tu manera de sentir, de reaccionar y de estar contigo. Empiezas a notar, por ejemplo, que ya no luchas tanto contra los pensamientos cuando aparecen. Siguen viniendo, pero ya no te arrastran con la misma intensidad. Hay una distancia mínima entre el recuerdo y tu reacción emocional. Y esa distancia es oro, porque ahí es donde empieza a entrar la elección consciente. No la elección de olvidar, sino la de no castigarte por recordar. El recuerdo pierde fuerza no porque lo empujes fuera, sino porque deja de ser una amenaza. Otra señal muy clara es que la urgencia disminuye. Ya no sientes esa necesidad desesperada de entenderlo todo, de cerrar ya, de pasar página cuanto antes. El tengo que estar bien empieza a transformarse en puedo estar como estoy. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, modifica profundamente tu estado interno. Cuando la urgencia baja, el sistema nervioso se calma. Y cuando se calma, el apego empieza a aflojar. También empieza a cambiar la relación con el pasado. Ya no lo miras solo desde la idealización o desde el reproche constante. Empiezas a ver matices, momentos buenos y momentos difíciles. Realidad en lugar de fantasía. Esto no ocurre porque te esfuerces en ser objetivo, ocurre porque emocionalmente ya no necesitas distorsionar para protegerte. Y cuando la historia se vuelve más realista, deja de tener tanto poder sobre ti. Hay otra señal muy importante que suele pasar desapercibida. Empiezas a volver a ti, a preguntarte qué necesitas, qué te hace bien, qué te calma de verdad. No desde la euforia ni desde la ilusión rápida, sino desde una curiosidad tranquila. El foco deja de estar exclusivamente en la otra persona y empieza poco a poco a regresar a tu mundo interno. No porque ya no importe el vínculo, sino porque tú vuelves a ocupar espacio en tu propia vida. En este punto muchas personas se asustan, creen que si el dolor disminuye es porque están negando algo o porque se están volviendo frías, y no. Lo que está ocurriendo es que el sistema emocional empieza a entender que puede estar a salvo sin aferrarse, que puede sentir sin desbordarse, que puede recordar sin quedarse atrapado. Y eso es un avance enorme, aunque no se sienta espectacular. Quiero que te quedes con esta idea mientras sigues escuchando. Soltar no es dejar de sentir, es dejar de vivir a través del dolor, es permitir que la vida vuelva a ocupar espacio más allá de ese vínculo. Y cuando eso empieza a suceder, no hay marcha atrás, aunque haya días más difíciles que otros. El proceso ya está en marcha. Vamos a cerrar con algo muy importante. No te fallaste, no estabas roto. Estabas haciendo lo que sabías con las herramientas que tenías. Y desde ahí vamos a abrir la puerta al siguiente paso de este camino emocional. Quiero que lleguemos juntos a este último tramo sin prisa, porque aquí no se trata de cerrar con una frase bonita, sino de ordenar por dentro todo lo que has escuchado. Si algo ha quedado claro a lo largo de este recorrido es que no te fallaste, no estuviste débil, no hiciste mal el proceso. Estabas intentando sanar con las herramientas que tenías en ese momento y eso ya es un acto de valentía, aunque nadie te lo haya reconocido así. Durante mucho tiempo te exigiste soltar como si el desapego fuera una prueba que había que aprobar cuanto antes. Te comparaste con otros, te reprochaste seguir sintiendo, te hablaste con dureza cuando el recuerdo volvía y hoy puedes empezar a mirar todo eso con una comprensión distinta. No estabas aferrado porque no supieras amar de otra manera. Estabas aferrado porque había partes de ti que aún necesitaban seguridad, validación y tiempo. Y eso no se arranca, eso se acompaña. Soltar no ocurre el día que decides olvidar. Ocurre el día que dejas de pelearte contigo por recordar. Ocurre cuando el cuerpo empieza a sentir que ya no tiene que estar en guardia,
que no tiene que sujetarse a un vínculo para sobrevivir emocionalmente. Y eso, aunque no se note de forma inmediata, empieza a pasar en el momento en que cambias la mirada, cuando dejas de verte como alguien defectuoso y empiezas a verte como alguien en proceso. Quizá todavía hay días difíciles, quizá todavía hay momentos de nostalgia, de tristeza, de preguntas sin respuesta. Eso no invalida nada de lo que has avanzado. El desapego real no es lineal, es profundo, avanza por capas. Y cada capa que atraviesas te devuelve un poco más a ti. No a la versión idealizada que eras con esa persona, sino a una versión más consciente, más presente, más honesta contigo. Quiero que te quedes con esta idea final, porque es importante. No soltaste antes porque no estabas listo. Y no pasa nada. El proceso no empieza cuando tú te obligas, empieza cuando tú te escuchas. Y ahora ya sabes algo que antes no sabías, que la fuerza no sana, que la prisa no libera y que el verdadero cambio ocurre cuando dejas de huir de lo que sientes. He preparado un vídeo especial para que sigas avanzando en este proceso emocional, porque soltar no es el final del camino, es el comienzo de una relación distinta contigo. Puedes tocarlo ahora mismo en la pantalla y continuar desde un lugar más sereno, más acompañado y más consciente. Gracias por quedarte hasta aquí, por escucharte y por no rendirte contigo.